El sol de la mañana se filtraba perezosamente a través de las antiguas ventanas del Colegio San Ignacio, uno de los centros educativos más prestigiosos de Ciudad de México. Sus rayos dibujaban patrones dorados sobre el piso de madera pulida del Salón 2B, donde Aurora Vega, una niña de 12 años con ojos brillantes como estrellas y una mente que nunca descansaba, se sentaba en la última fila, como siempre. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el escritorio gastado, donde generaciones de estudiantes habían dejado sus marcas. El uniforme azul marino le quedaba impecable, pero su corbata estaba ligeramente torcida, un pequeño acto de rebeldía que su madre había intentado corregir esa mañana. Aurora, una señorita debe verse perfecta, le había dicho. Pero Aurora tenía otras preocupaciones en mente. La señorita Martínez, con su característico moño apretado y sus gafas de media luna, escribía ecuaciones en el pizarrón con una caligrafía meticulosa. El chirrido de la tiza contra la superficie verde hacía que algunos estudiantes se estremecieran, pero Aurora apenas lo notaba. Estaba demasiado ocupada conteniendo su frustración mientras observaba cómo la profesora explicaba, por tercera vez esa semana, el mismo método básico para resolver ecuaciones de primer grado. Recuerden, niños, decía la señorita Martínez con voz monótona, para despejar la X, primero debemos agrupar todos los términos con variable de un lado de la ecuación. Aurora suspiró. Había dominado estas ecuaciones cuando tenía 9 años, leyendo libros de matemáticas avanzadas que encontraba en la biblioteca pública. Su padre, antes de fallecer el año anterior, siempre la había alentado a explorar más allá de los límites establecidos. Mi pequeña Einstein, la llamaba con orgullo. El reloj en la pared marcaba las 10:15 de la mañana. Los pájaros cantaban en el viejo ahuehuete del patio, y el aroma a pan recién horneado de la cafetería se colaba por las ventanas abiertas. Era un día aparentemente normal en el Colegio San Ignacio, pero estaba a punto de convertirse en uno que cambiaría la vida de Aurora para siempre. ¿Alguien puede resolver este problema?, preguntó la señorita Martínez, señalando una ecuación particularmente simple: 3x más 5 igual a 20. Como siempre, la mano de Aurora se alzó al instante, pero también como siempre, la señorita Martínez fingió no verla. Sus ojos recorrieron el salón, buscando a cualquier otro estudiante. Nadie, insistió la profesora, ignorando deliberadamente la mano que se agitaba con creciente urgencia en la última fila. Aurora sintió como algo se removía en su interior. Era una sensación familiar, una mezcla de frustración, indignación y tristeza que había estado creciendo durante meses. Recordó las palabras de su padre: a veces, mi niña, el silencio no es oro, es conformismo. Tal vez tú, María, sugirió la señorita Martínez, señalando a una niña de la primera fila que claramente no había levantado la mano. Fue entonces cuando algo se quebró dentro de Aurora. No fue un estallido dramático, sino más bien como cuando una gota rebasa el vaso y causa un derrame silencioso pero inevitable. El método que está enseñando es ineficiente, interrumpió Aurora, poniéndose de pie. Su voz, aunque suave, resonó con claridad en el silencio repentino del aula. Hay una forma más sencilla de resolverlo. 30 pares de ojos se volvieron hacia ella. Algunos estudiantes la miraban con asombro, otros con temor, y unos pocos con una chispa de admiración en sus ojos. La señorita Martínez se quedó inmóvil, con la tiza suspendida en el aire. Sus nudillos se tornaron blancos mientras apretaba el pequeño trozo de caliza hasta que se partió en dos, cayendo los pedazos al suelo con un tintineo que pareció extraordinariamente fuerte en el silencio tenso del aula. Señorita Vega, dijo la profesora con una voz que temblaba ligeramente, al pasillo. Ahora. Pero Aurora, por primera vez en su vida, no se movió inmediatamente ante la orden de un adulto. En cambio, dio un paso adelante, alejándose de su escritorio. Si me permite explicar, continuó, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, podríamos usar la propiedad distributiva inversa y... Al pasillo, gritó la señorita Martínez, su rostro tornándose de un rojo brillante. En ese momento, don Felipe, el antiguo conserje del colegio, pasaba por el pasillo empujando su carrito de limpieza.
Se detuvo al escuchar el grito, y su rostro arrugado se asomó por la puerta con preocupación. Sus ojos, bondadosos y sabios, se encontraron con los de Aurora, y en ellos había una mezcla de comprensión y tristeza. Aurora recogió sus cosas con dignidad, ignorando los murmullos de sus compañeros. Mientras caminaba hacia la puerta, mantuvo la cabeza alta, aunque por dentro sentía que su mundo comenzaba a desmoronarse. «No te preocupes, pequeña», susurró don Felipe cuando pasó junto a él. A veces las mentes brillantes necesitan brillar en otro lugar. Lo que Aurora no sabía mientras salía al pasillo era que este momento, este acto de valentía y rebeldía, sería el catalizador de un cambio mucho más grande. No podía imaginar que 20 años después, volvería a cruzar esas mismas puertas, no como una niña silenciada, sino como una mujer dispuesta a revolucionar todo lo que el Colegio San Ignacio representaba. Por ahora, sin embargo, solo era una niña de 12 años de pie en un pasillo solitario, sosteniendo sus libros contra el pecho como un escudo, mientras escuchaba los pasos firmes del director Ramírez acercándose por el corredor. El eco de sus zapatos contra el piso de mármol sonaba como el tic-tac de un reloj que marcaba el final de una era en su vida y el comienzo de otra. El sol seguía entrando por las ventanas, los pájaros seguían cantando en el ahuehuete, y el aroma a pan recién horneado aún flotaba en el aire. Pero para Aurora Vega, nada volvería a ser igual. El despacho del director Ramírez siempre había sido un lugar intimidante para los estudiantes del Colegio San Ignacio. Era una habitación amplia en el segundo piso del edificio principal, con paredes revestidas de madera oscura y estantes llenos de libros que nadie había tocado en años. El escritorio de caoba maciza, heredado de directores anteriores, dominaba el espacio como un altar ante el cual los alumnos problemáticos debían presentar sus disculpas y promesas de enmienda. Esta tarde de otoño, la luz que se filtraba por los vitrales emplomados proyectaba sombras multicolores sobre la alfombra persa, creando un espectáculo de luces que contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. El director Ramírez, un hombre corpulento con un bigote canoso perfectamente recortado, ocupaba su imponente sillón de cuero, mientras tamborileaba con sus dedos sobre el expediente académico de Aurora Vega. A su lado, de pie como un fiscal listo para presentar su caso, la señorita Martínez mantenía una expresión de triunfo mal disimulado. Su moño, normalmente impecable, mostraba signos de la agitación de la mañana, pero sus ojos brillaban con una determinación inflexible. Aurora estaba sentada en una de las dos sillas frente al escritorio, que parecían deliberadamente bajas para hacer sentir pequeño a quien las ocupara. A pesar de su corta edad, mantenía la espalda recta y la mirada firme, aunque sus manos, entrelazadas sobre su regazo, traicionaban su nerviosismo con pequeños movimientos involuntarios. El silencio se extendió por varios minutos, una táctica que el director Ramírez había perfeccionado a lo largo de sus 30 años en el cargo. Era un silencio diseñado para quebrar voluntades, para hacer que los estudiantes se retorcieran incómodos hasta confesar cualquier transgresión. «Señorita Vega», comenzó finalmente el director, su voz grave resonando en la habitación, «esta es la 10ª vez este mes que cuestionas los métodos de enseñanza de nuestra institución». Hizo una pausa dramática mientras abría el expediente. «Y la 30ª este semestre». Aurora respiró profundamente antes de responder. «Señor director, yo solo intento». «Silencio», interrumpió él, levantando una mano. «Tu actitud es disruptiva. No solo cuestionas la autoridad de tus profesores, sino que alientas a otros estudiantes a hacer lo mismo». En ese momento, se escucharon pasos en el pasillo, y la puerta se entreabrió suavemente. Don Felipe, el conserje, apareció con su carrito de limpieza, una presencia aparentemente casual que no engañó a nadie. «Disculpen», murmuró el anciano, «pensé que la oficina estaba vacía». «Don Felipe», dijo el director con irritación apenas contenida, «estamos en medio de algo importante». Pero el conserje, en lugar de retirarse inmediatamente, se detuvo. Sus ojos sabios se posaron en Aurora, y algo en su expresión le dio a la niña el valor que necesitaba. «Señor director», intervino don Felipe, su voz gastada por los años pero firme, «si me permite, la niña solo quiere aprender más. La he visto en la biblioteca durante los recreos,
leyendo libros de matemáticas avanzadas mientras otros juegan. La señorita Martínez resopló con desdén. Precisamente ese es el problema. Se cree superior a sus compañeros. Interrumpe mis clases con teorías y métodos que no corresponden al nivel del curso. ¿Y no deberíamos celebrar eso?, preguntó don Felipe, ganándose una mirada furiosa del director. Silencio, tronó Ramírez, golpeando el escritorio con la palma de su mano. Esta institución tiene métodos probados por décadas. Métodos que han producido generaciones de profesionales respetables. No podemos permitir que una niña pretenciosa los cuestione constantemente. Aurora sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero parpadeó rápidamente para contenerlas. Recordó las palabras de su padre: las lágrimas son válidas, mi niña, pero no dejes que nublen tu visión de la verdad. Con todo respeto, señor director, dijo Aurora, su voz pequeña pero clara, si estos métodos son tan buenos, ¿por qué no pueden resistir el cuestionamiento? Mi padre siempre decía que la verdadera educación nace de las preguntas, no del silencio. Un silencio pesado cayó sobre la oficina. El director Ramírez se reclinó en su sillón, estudiando a Aurora con una mezcla de irritación y algo más, tal vez un destello de reconocimiento de la verdad en sus palabras. Pero si existió, se desvaneció rápidamente. Lo siento, dijo Aurora, enderezándose aún más en su silla, pero no puedo quedarme callada cuando veo que hay formas mejores de enseñar. No puedo fingir que no entiendo algo solo para mantener el ritmo de la clase. No puedo. Entonces no te quedarás de ninguna forma, la interrumpió el director, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Estás expulsada. Las palabras cayeron como un mazo en la habitación. Don Felipe dejó escapar una exclamación ahogada, y hasta la señorita Martínez pareció momentáneamente sorprendida por la severidad de la sentencia. Pero, balbuceó Aurora, y por primera vez su compostura comenzó a quebrarse. La decisión está tomada, declaró el director Ramírez, cerrando el expediente con un golpe seco. Se notificará a tus padres esta tarde. Puedes recoger tus cosas y marcharte ahora mismo. Aurora se levantó lentamente, sus piernas temblando ligeramente. Don Felipe dio un paso hacia ella, pero una mirada del director lo mantuvo en su lugar. Algún día, dijo Aurora, con una voz que sonaba mucho más madura que sus 12 años, entenderán que el miedo al cambio es el peor enemigo de la educación. Y con esas palabras, giró sobre sus talones y salió de la oficina. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío, cada uno marcando el final de una etapa de su vida y el comienzo de otra muy diferente. Don Felipe la encontró más tarde en el patio, sentada bajo el viejo ahuehuete, recogiendo sus libros en silencio. Esto no es el final, pequeña Aurora, le dijo suavemente. A veces, las semillas más fuertes necesitan ser arrancadas de una tierra para florecer en otra mejor. Aurora asintió, apretando contra su pecho su libro favorito de matemáticas avanzadas. No podía saberlo entonces, pero esas palabras resonarían en su mente durante los próximos 20 años, guiándola en un camino que la llevaría de vuelta a este mismo lugar, transformada y lista para cambiar el sistema que una vez la rechazó. El sol de la tarde pintaba de oro las hojas del ahuehuete, y en la distancia, la campana del colegio sonó por última vez para Aurora Vega, la niña prodigio que se atrevió a cuestionar el orden establecido. La mañana de octubre desplegaba un cielo perfectamente azul sobre Ciudad de México, mientras un elegante BMW negro se deslizaba por las calles del antiguo barrio de San Ángel. Al volante, la doctora Aurora Vega, ahora con 32 años, sentía como su corazón latía con más fuerza conforme se acercaba a su destino. Su cabello negro, elegantemente recogido en un moño profesional, y su traje sastre gris perla de diseñador proyectaban una imagen de éxito y determinación que había cultivado cuidadosamente durante las últimas 2 décadas. A través del espejo retrovisor, observó los edificios históricos que bordeaban la calle empedrada, tan familiares y al mismo tiempo tan diferentes. 20 años podían cambiar muchas cosas, pero el Colegio San Ignacio seguía dominando la esquina de la calle Insurgentes, sus muros de cantera rosa tan imponentes como siempre.
¿Está segura de esto, doctora?, preguntó Marco, su asistente personal, desde el asiento del copiloto. Era un joven de 25 años, brillante y leal, que había estado con ella desde que comenzó este proyecto hace 2 años. Aurora detuvo el auto frente al portón principal del colegio. Sus dedos, adornados con una única sortija de platino, regalo de graduación de Harvard, tamborilearon suavemente sobre el volante, un gesto que no había perdido con los años. Más que nunca, Marco, respondió, su voz tranquila pero firme. Algunas heridas solo sanan cuando regresas a donde se abrieron. Abrió el maletero y sacó su portafolio de cuero italiano, donde guardaban no solo sus 2 doctorados en educación de Harvard y Stanford, sino también una propuesta que había estado perfeccionando durante los últimos 5 años. Cada página representaba una parte de su visión para revolucionar la educación en México, comenzando por el lugar que una vez la rechazó. El sonido de sus tacones sobre los adoquines del patio principal resonaba con un ritmo decidido. Los estudiantes, vestidos con el mismo uniforme azul marino que ella había usado 2 décadas atrás, la miraban con curiosidad mientras pasaba. Aurora no pudo evitar fijarse en una niña que estaba sentada sola en una banca, absorta en un libro de matemáticas avanzadas. Por un momento, se vio a sí misma en esa imagen. El edificio no ha cambiado mucho, comentó Marco, consultando las fotografías históricas que había recopilado para el proyecto. No, respondió Aurora, pero eso está a punto de cambiar. Al entrar al edificio principal, el aroma familiar de madera antigua y cera para pisos la golpeó como una ola de recuerdos. Las paredes seguían decoradas con los mismos retratos de antiguos directores, sus miradas severas vigilando los pasillos como guardianes silenciosos de la tradición. Mientras caminaban hacia la oficina del director, Aurora se detuvo abruptamente. Allí, limpiando meticulosamente el marco de una ventana, estaba una figura familiar que hizo que su corazón diera un vuelco. Don Felipe, susurró, casi temiendo que fuera una ilusión. El anciano conserje se giró lentamente. Su cabello, antes negro con algunas canas, ahora era completamente blanco, y su rostro mostraba más arrugas, pero sus ojos mantenían el mismo brillo bondadoso que Aurora recordaba. «Madre Santa», exclamó don Felipe, dejando caer su paño de limpieza. «¿Pequeña Aurora?» Aurora sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su perfecto maquillaje. Avanzó rápidamente y abrazó al anciano, olvidando por un momento su imagen profesional. «Sabía que volverías», dijo don Felipe con voz entrecortada por la emoción. «Siempre lo supe, mi niña». «Ya no soy tan niña, don Felipe», respondió Aurora, separándose suavemente del abrazo. El anciano la miró de arriba abajo, notando su elegante atuendo y su porte profesional. «No, ya no eres una niña. Pero tus ojos siguen teniendo el mismo fuego». Marco observaba la escena con respeto, comprendiendo que estaba presenciando un momento crucial en la historia que Aurora le había contado tantas veces durante la preparación del proyecto. «¿El director Ramírez?», preguntó Aurora, ajustando su blazer. «Sigue aquí», respondió don Felipe, su expresión tornándose seria. «Más viejo, más terco si es posible. Y la señorita Martínez ahora es la jefa del departamento de matemáticas». Aurora asintió, había investigado bien la situación actual del colegio. «Perfecto», dijo, sacando de su portafolio una carpeta con el logotipo de su fundación educativa. «He vuelto para quedarme, don Felipe. Y esta vez, haremos las cosas diferentes». El anciano notó el brillo determinado en sus ojos, el mismo que había visto hace 20 años, pero ahora respaldado por años de experiencia y éxito. «El colegio necesita cambios», murmuró don Felipe, mirando a su alrededor. «Los niños de ahora son diferentes, necesitan más que solo reglas y tradición». «Lo sé», respondió Aurora, sacando de su portafolio una fotografía antigua, ella a los 12 años, sentada en el patio con sus libros de matemáticas avanzadas. «Por eso he vuelto. Porque cada niño merece la oportunidad de brillar a su manera». Marco checó su reloj discretamente. «Doctora, la reunión con el consejo directivo es en 10 minutos». Aurora asintió,
guardando la fotografía. Se volvió hacia don Felipe y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. ¿Sigue en pie lo que me dijo hace 20 años? ¿Que las semillas más fuertes necesitan ser arrancadas de una tierra para florecer en otra mejor? Sí, mi niña, respondió el anciano con una sonrisa orgullosa. Y mira qué hermosa flor te has convertido. Pues he vuelto para transformar esta tierra, declaró Aurora, su voz resonando con determinación en el pasillo vacío. Para que ninguna otra semilla tenga que ser arrancada para poder florecer. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, Aurora sentía el peso de su portafolio como un recordatorio tangible de su misión. Dentro llevaban no solo títulos y propuestas, sino también los sueños y esperanzas de aquella niña de 12 años que una vez fue expulsada por atreverse a pensar diferente. El reloj de la torre del colegio marcó las 9 de la mañana, sus campanadas resonando a través del campus como un anuncio del cambio que estaba por venir. Aurora Vega había regresado, y esta vez, nada ni nadie podría silenciar su voz. La sala de juntas del Colegio San Ignacio era un testimonio viviente de su larga historia. Los pesados cortinajes de terciopelo verde, aunque algo descoloridos por el tiempo, enmarcaban ventanales que se elevaban desde el suelo hasta el techo artesonado. La enorme mesa de caoba, pulida por generaciones de uso, reflejaba la luz de la antigua lámpara de cristal que pendía del centro de la habitación. Aurora Vega se encontraba de pie frente al proyector, consciente de que cada par de ojos en la sala estaba fijo en ella. El director Ramírez ocupaba la cabecera de la mesa, su rostro más arrugado que hace 20 años, pero con la misma expresión de autoritaria desconfianza. A su derecha, la señorita Martínez, ahora con el cabello completamente gris pero el mismo moño apretado, tomaba notas con movimientos cortantes y precisos. Marco, desde un rincón discreto, manipulaba la presentación mientras Aurora comenzaba su exposición. La primera diapositiva mostraba el logotipo de su fundación, Educación Sin Límites. Distinguidos miembros del consejo directivo, comenzó Aurora, su voz clara y segura llenando la sala. Hoy no estoy aquí para hablar del pasado, sino del futuro. Un futuro que podría posicionar al Colegio San Ignacio a la vanguardia de la educación en América Latina. El director Ramírez se removió incómodamente en su asiento. Doctora Vega, interrumpió, enfatizando su título con un tono que sugería incredulidad, este colegio ha mantenido sus estándares de excelencia durante más de 80 años. ¿Qué la hace pensar que necesitamos cambios? Aurora sonrió serenamente mientras Marco proyectaba la siguiente diapositiva, un gráfico que mostraba la disminución en las tasas de admisión universitaria de los graduados del colegio durante los últimos 10 años. Los números hablan por sí mismos, director, respondió, señalando las estadísticas. Mientras otras instituciones se adaptan a las necesidades del siglo XXI, San Ignacio se ha estancado en métodos del siglo pasado. Un murmullo recorrió la mesa. La subdirectora García, una mujer de mediana edad que había llegado al colegio hace 5 años, se inclinó hacia adelante con interés. Propongo una reforma integral, continuó Aurora, su voz ganando intensidad. Imaginen laboratorios equipados con la última tecnología educativa. Programas personalizados que permitan a cada estudiante avanzar a su propio ritmo. Métodos de enseñanza adaptados a diferentes estilos de aprendizaje. Las imágenes se sucedían en la pantalla, renders de modernos laboratorios, aulas flexibles, espacios de colaboración. Cada imagen era un fragmento del sueño que Aurora había estado construyendo durante años. Todo esto suena muy bonito, interrumpió la señorita Martínez, ajustándose las gafas, pero también muy costoso. ¿De dónde saldría el financiamiento? Aurora extrajo un sobresellado de su portafolio y lo deslizó por la mesa. Tengo inversores dispuestos a aportar 50 millones de pesos para la primera fase del proyecto. Empresarios que creen, como yo, en la necesidad de revolucionar la educación en México. Él sobrepasó de mano en mano. Los miembros del consejo examinaban los documentos con una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Y qué gana usted con esto?, preguntó la subdirectora García, su voz denotando más curiosidad que desconfianza. Aurora hizo una pausa, permitiendo que el silencio llenara la sala por un momento.
Luego, caminó hacia la ventana y miró hacia el patio, donde los estudiantes disfrutaban de su receso. Hace 20 años, comenzó, su voz más suave pero no menos firme, fui expulsada de este colegio. No por ser una mala estudiante, sino por querer aprender más allá de los límites establecidos. Se giró para enfrentar al consejo, notando cómo el director Ramírez se tensaba visiblemente. Lo que gano, continuó, es la satisfacción de asegurar que ningún otro estudiante sea castigado por querer aprender más. Que ninguna mente brillante sea sofocada por el peso de la tradición mal entendida. La subdirectora García asintió levemente, mientras otros miembros del consejo intercambiaban miradas significativas. Además, agregó Aurora, proyectando un nuevo conjunto de gráficos, los beneficios para el colegio serían sustanciales. Aumento en la matrícula, mejor posicionamiento en rankings educativos, y lo más importante, estudiantes mejor preparados para los desafíos del mundo actual. Marco avanzó a la última diapositiva, que mostraba un cronograma detallado de implementación. La primera fase podría comenzar este mismo verano, explicó Aurora. Para cuando inicie el próximo ciclo escolar, tendríamos los primeros laboratorios modernizados y el personal capacitado en las nuevas metodologías. El silencio que siguió a su presentación fue denso, cargado de posibilidades. La subdirectora García fue la primera en romperlo. Creo que deberíamos considerar seriamente esta propuesta, dijo, mirando directamente al director Ramírez. El mundo está cambiando, y nosotros debemos cambiar con él. El director Ramírez se levantó lentamente, apoyando sus manos sobre la mesa. Necesitaremos tiempo para revisar detalladamente su propuesta, doctora Vega, dijo, su tono mezclando reluctancia con resignación. Por supuesto, respondió Aurora con una sonrisa serena. Pero recuerden, mientras nosotros deliberamos, hay estudiantes allá afuera esperando una educación que los prepare verdaderamente para el futuro. Mientras recogía sus materiales, Aurora notó que la señorita Martínez la observaba con una expresión indescifrable. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Aurora creyó ver un destello de reconocimiento en los ojos de su antigua profesora. No reconocimiento de quien había sido, sino de en quien se había convertido. Al salir de la sala de juntas, don Felipe la esperaba en el pasillo, fingiendo limpiar el mismo marco de ventana por tercera vez. ¿Cómo fue, mi niña?, preguntó en voz baja. Aurora sonrió, una sonrisa que contenía 20 años de preparación para este momento. La semilla está plantada, don Felipe. Ahora solo hay que esperar a que germine. El sol de la tarde entraba por los ventanales, bañando el pasillo en una luz dorada que parecía presagiar el amanecer de una nueva era para el Colegio San Ignacio. Los pasos de Aurora resonaban con determinación mientras se alejaba, llevando consigo no solo sus sueños, sino también las esperanzas de generaciones futuras de estudiantes que, como ella, se atreverían a pensar diferente. La sala de profesores del Colegio San Ignacio bullía con una energía inusual esa tarde de viernes. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la tensión que flotaba en el aire, mientras la señorita Martínez, ahora jefa del departamento de matemáticas, organizaba lo que ella llamaba una reunión informal con varios docentes. La antigua sala, con sus sillones desgastados de cuero marrón y sus estantes repletos de libros polvorientos, se había convertido en el centro de operaciones de la resistencia contra las reformas propuestas por Aurora Vega. La luz del atardecer se filtraba por las persianas verticales, proyectando sombras rayadas sobre el grupo de profesores que escuchaban atentamente a su líder improvisada. «Es inconcebible», exclamaba la señorita Martínez, agitando en el aire una copia de la propuesta de reforma. Su moño, tan característico como siempre, se había aflojado ligeramente por la vehemencia de sus movimientos. «Esta mujer pretende destruir todo lo que hemos construido durante décadas. Tabletas en lugar de libros. Aprendizaje personalizado. Evaluación continua en vez de exámenes tradicionales». El profesor Jiménez, un hombre joven que llevaba apenas 2 años en el colegio, se atrevió a levantar la mano. «Pero señorita Martínez, ¿no cree que algunos cambios podrían ser beneficiosos? Mis estudiantes a menudo me piden». «Tonterías», lo interrumpió ella, sus gafas de media luna brillando con indignación.
¿Sabe cuántos médicos, abogados y empresarios exitosos han salido de estas aulas? ¿Todos formados con nuestros métodos tradicionales? Desde un rincón de la sala, la profesora López, una mujer de mediana edad que enseñaba biología, observaba la escena con expresión pensativa. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde podía ver a un grupo de estudiantes reunidos alrededor de un teléfono celular, probablemente consultando información para alguna tarea. En ese momento, la subdirectora García entró en la sala, su presencia imponiendo un silencio inmediato. Su traje sastre azul marino y su portafolio de cuero reflejaban una imagen de profesionalismo que contrastaba con la agitación general. «Buenas tardes», saludó, dirigiéndose a una mesa vacía donde dejó su portafolio. ¿Reunión pedagógica no programada? La señorita Martínez se irguió, ajustándose el moño. «Estamos discutiendo las implicaciones de las propuestas de la doctora Vega», respondió, enfatizando el título con cierto sarcasmo. La subdirectora García asintió lentamente mientras se servía una taza de café. «Interesante. ¿Y han leído el informe completo sobre el declive en nuestras tasas de admisión universitaria?». Un silencio incómodo se apoderó de la sala. La subdirectora continuó, «¿O quizás han analizado los estudios sobre métodos de enseñanza modernos que la doctora Vega incluyó en su presentación? Los métodos tradicionales han funcionado durante generaciones», insistió la señorita Martínez, aunque su voz había perdido algo de su anterior convicción. «¿Cómo funcionaron con ella hace 20 años?», preguntó suavemente la subdirectora, provocando que varios profesores intercambiaran miradas confundidas. Esa noche, mientras la mayoría de los profesores se habían retirado, Aurora cenaba con la subdirectora García en un pequeño restaurante cercano al colegio. El local, con sus manteles blancos y velas titilantes, ofrecía un ambiente propicio para una conversación sincera. «Tu propuesta tiene mérito», dijo la subdirectora, cortando delicadamente su filete. «Pero necesitas entender que estás enfrentando décadas de tradición y miedo al cambio». Aurora asintió, jugando con el borde de su copa de vino tinto. «Lo sé. Por eso necesito aliados dentro del colegio. Personas que entiendan que el cambio es necesario». «Los tienes», respondió la subdirectora con una sonrisa cómplice. «Hay una nueva generación de maestros que están cansados de los métodos anticuados. Y algunos de los veteranos están empezando a ver la necesidad de evolucionar». «¿Incluso la señorita Martínez?», preguntó Aurora con una mezcla de humor y esperanza. La subdirectora rió suavemente. «Ella es un caso especial. Pero incluso los robles más viejos pueden doblarse con el viento adecuado». «Tal vez», reflexionó Aurora, «sea hora de contar mi historia completa. No solo la de la niña expulsada, sino la del camino que me trajo de vuelta aquí». La subdirectora García la miró con interés. «¿Qué tienes en mente?». «Una asamblea general», respondió Aurora, sus ojos brillando con determinación. «Profesores, administrativos, incluso algunos padres de familia. Quiero que entiendan que no busco destruir el colegio, sino llevarlo al siguiente nivel». «Será controversial», advirtió la subdirectora. «La educación siempre lo es», sonrió Aurora. «¿Me apoyarás?». La subdirectora García extendió su mano sobre la mesa. «Cuenta conmigo. Ya es hora de que San Ignacio despierte al siglo XXI». Mientras tanto, en su pequeño apartamento, la señorita Martínez revisaba viejos expedientes escolares a la luz de una lámpara de escritorio. Sus ojos se detuvieron en una fotografía adjunta a un expediente amarillento, una niña de 12 años con ojos brillantes y una sonrisa desafiante. Sus dedos temblorosos acariciaron la imagen mientras un recuerdo incómodo se agitaba en su mente. El sonido de un mensaje entrante en su teléfono la sobresaltó. Era un enlace a un artículo sobre los logros académicos de la doctora Aurora Vega, enviado por el profesor Jiménez. Por un momento, la señorita Martínez se debatió entre ignorarlo o leerlo. Finalmente, con un suspiro de resignación, hizo clic en el enlace. La noche avanzaba mientras diferentes actores en este drama educativo se preparaban para los días venideros. El viento susurraba entre los árboles del patio del colegio,
como presagiando los cambios que se avecinaban. En su oficina temporal, Aurora trabajaba hasta tarde, preparando la presentación que esperaba pudiera tender puentes entre el pasado y el futuro de San Ignacio. Don Felipe, haciendo su última ronda de limpieza, se detuvo frente a su puerta. ¿Todavía trabajando, mi niña? Siempre, don Felipe, respondió Aurora sin levantar la vista de sus documentos. Hay mucho por hacer. Roma no se construyó en un día, comentó el anciano con sabiduría. Y las mejores revoluciones son las que se hacen paso a paso. Aurora finalmente levantó la mirada, sonriendo al viejo conserje. ¿Sabes? Eso me recuerda a algo que mi padre solía decir. El auditorio del Colegio San Ignacio nunca había estado tan lleno. El antiguo espacio, con sus asientos de madera pulida y sus cortinas de terciopelo rojo, vibraba con la energía de expectación que emanaba de la audiencia. Profesores, administrativos, miembros del consejo y padres de familia seleccionados se acomodaban mientras los últimos rayos del sol de la tarde se filtraban por los vitrales Art Deco, creando un caleidoscopio de colores sobre las paredes. Aurora Vega se encontraba tras bastidores, repasando sus notas una última vez. Su traje color azul marino, elegido específicamente para este momento, era un guiño sutil al uniforme que había usado hace 20 años. Marco ajustaba los últimos detalles de la presentación mientras la subdirectora García se acercó para darle un apretón de manos reconfortante. ¿Lista?, preguntó la subdirectora. Aurora asintió, guardando sus notas. He estado lista durante 20 años. Desde su asiento en primera fila, el director Ramírez se removía incómodo, consciente de que esta asamblea podría cambiar para siempre el rumbo del colegio. A su lado, la señorita Martínez mantenía su expresión estoica, aunque sus manos inquietas delataban su nerviosismo. Las luces se atenuaron y un silencio expectante se apoderó del auditorio. Aurora caminó hacia el podio con paso firme, su presencia comandando inmediatamente la atención de todos los presentes. Buenas tardes, comenzó, su voz clara y segura resonando en el espacio. Muchos de ustedes me conocen como la doctora Vega, la persona que ha propuesto una reforma integral para nuestro colegio. Pero hoy quiero presentarme de nuevo, como alguien que una vez fue parte de esta institución de una manera muy diferente. Un clic del control remoto y la pantalla detrás de ella se iluminó con una fotografía, una niña de 12 años sentada en el patio del colegio, rodeada de libros de matemáticas avanzadas. Varios profesores veteranos se enderezaron en sus asientos, el reconocimiento dibujándose en sus rostros. Esta soy yo, hace 20 años, continuó Aurora. Una estudiante que fue expulsada no por mal comportamiento, no por malas calificaciones, sino por algo que debería haber sido celebrado, el deseo de aprender más allá de los límites establecidos. La señorita Martínez palideció visiblemente mientras los murmullos comenzaban a circular por el auditorio. Aurora continuó su presentación, proyectando ahora una serie de estadísticas y gráficos. Pero esta no es una historia de venganza o resentimiento. Es una historia de transformación y oportunidad. Durante los últimos 20 años, he estudiado sistemas educativos en todo el mundo. Harvard, Stanford, Oxford, buscando respuestas a una pregunta fundamental: ¿cómo podemos crear una educación que no solo permita, sino que celebre el potencial único de cada estudiante? Las imágenes en la pantalla cambiaron para mostrar casos de otros estudiantes que habían abandonado el colegio en circunstancias similares. Cada rostro, cada historia, era un testimonio silencioso de oportunidades perdidas. Estos son solo algunos ejemplos de los últimos 10 años, explicó Aurora, su voz adquiriendo un tono más emotivo. Mentes brillantes que buscaron otros horizontes porque nuestro sistema no supo adaptarse a sus necesidades. El director Ramírez se hundió ligeramente en su asiento cuando Aurora proyectó las estadísticas de deserción escolar del colegio, comparadas con las de instituciones más progresistas. Pero aquí está lo más importante, continuó Aurora, su voz suavizándose. No vine a buscar venganza. No vine a destruir lo que tantas generaciones han construido. Vine a construir sobre esos cimientos algo aún más grande, un colegio que honre su tradición de excelencia mientras abraza las posibilidades del futuro.
La presentación cambió para mostrar renders de las instalaciones modernizadas, laboratorios equipados con la última tecnología, espacios de aprendizaje flexibles, áreas de colaboración creativa. Cada imagen era una ventana a un futuro posible. Imaginen un lugar donde cada estudiante pueda avanzar a su propio ritmo. Donde la curiosidad sea celebrada, no contenida. Donde la tecnología no reemplace al maestro, sino que le dé herramientas para llegar mejor a cada alumno. En la última fila del auditorio, don Felipe limpiaba discretamente una lágrima de su mejilla arrugada. Había esperado este momento durante 2 décadas. La tradición es importante, reconoció Aurora, dirigiendo una mirada respetuosa hacia el director Ramírez. Pero la tradición no debe ser una jaula que nos impida volar. Debe ser el trampolín desde el cual nos impulsemos hacia el futuro. La señorita Martínez, contra todo pronóstico, se encontró asintiendo levemente. En su mente, comenzaban a resonar las preguntas desafiantes de aquella niña de 12 años, preguntas que ahora, 20 años después, empezaban a tener sentido. Les presento no solo un plan de modernización, continuó Aurora, su voz ganando intensidad, sino una visión de lo que podemos ser. Un colegio que mantenga lo mejor de su herencia mientras abraza las posibilidades del mañana. Un lugar donde ningún estudiante tenga que elegir entre adaptarse o irse, donde cada mente brillante encuentre el espacio para brillar aún más. La subdirectora García, observando desde un costado del escenario, notó cómo la resistencia inicial de la audiencia se transformaba gradualmente en interés, luego en comprensión, y finalmente en algo que parecía esperanza. No les pido que abandonen todo lo que conocen, concluyó Aurora, su voz cargada de emoción pero firme. Les pido que se atrevan a imaginar lo que podríamos construir juntos. Les pido que me ayuden a crear el colegio que cada uno de nuestros estudiantes merece. El silencio que siguió fue profundo, casi reverencial. Fue roto por un sonido inesperado, aplausos. Comenzaron lentamente, iniciados por el profesor Jiménez en la tercera fila, pero pronto se extendieron como una ola por todo el auditorio. La señorita Martínez permaneció sentada, sus manos inmóviles en su regazo, mientras una única lágrima rodaba por su mejilla. 20 años de certezas comenzaban a tambalearse, y en su lugar, una nueva posibilidad comenzaba a tomar forma. El cambio, como una marea imparable, había comenzado. La mañana del lunes amaneció gris sobre Ciudad de México, como si el cielo mismo presagiara la tormenta que estaba por desatarse en el Colegio San Ignacio. Aurora Vega llegó temprano a su oficina temporal, el sonido de sus tacones resonando en los pasillos aún vacíos. Sobre su escritorio, un sobre amarillo sin remitente la esperaba. Marco entró apresuradamente, su rostro habitualmente sereno mostrando signos de preocupación. «Doctora Vega, tiene que ver esto», dijo, extendiendo el periódico del día. En la sección de educación, un artículo cuestionaba la legitimidad de los inversores del proyecto de modernización. «Parece que el director Ramírez y la señorita Martínez han estado ocupados», murmuró Aurora, mientras abría el sobre misterioso. Dentro, encontró documentos que sugerían irregularidades en su propuesta financiera, junto con una citación para una reunión de emergencia del Consejo Directivo programada para esa misma tarde. «Es su última carta», observó Marco, revisando los documentos. «Han preparado una auditoría sorpresa». Aurora se levantó y se acercó a la ventana. El patio del colegio comenzaba a llenarse de estudiantes, sus uniformes azules formando un mosaico en movimiento. «No», dijo con una sonrisa serena, «es su último intento de aferrarse al pasado». La sala de juntas estaba tensa cuando Aurora entró a las 3 de la tarde. El director Ramírez ocupaba su lugar habitual en la cabecera de la mesa, una carpeta gruesa frente a él como un arma lista para ser disparada. La señorita Martínez se sentaba a su derecha, su expresión una mezcla de triunfo anticipado y algo más, ¿duda? «Doctora Vega», comenzó el director, su voz cargada de falsa formalidad, «hemos descubierto algunas discrepancias en su propuesta que requieren atención inmediata». Aurora tomó asiento tranquilamente, consciente de las miradas fijas en ella. La subdirectora García, desde su lugar en la mesa, le dirigió un gesto casi imperceptible de apoyo.
Sus supuestos inversores, continuó Ramírez, saboreando cada palabra, no parecen existir. Al menos, no como usted los ha presentado. Un murmullo recorrió la mesa mientras el director comenzaba a repartir copias de su investigación. Además, agregó, sus credenciales académicas parecen infladas. Aurora permaneció en silencio, permitiendo que el director continuara su exposición. La señorita Martínez comenzó a recitar una lista de supuestas inconsistencias en los documentos presentados, su voz temblando ligeramente en ciertos momentos. Cuando finalmente terminaron, Aurora se levantó lentamente. Con movimientos deliberados, abrió su maletín y comenzó a extraer documentos. Es interesante, dijo con voz clara y firme, que hayan elegido este camino. Esperaba más del colegio que me enseñó la importancia de la verificación y la honestidad. Uno por uno, comenzó a distribuir documentos, certificaciones notariales de las inversiones, cartas de respaldo de la Secretaría de Educación Pública, reportes financieros auditados por firmas internacionales. Mis inversores no solo existen, continuó, su voz ganando fuerza, sino que están aquí mismo. La puerta de la sala se abrió, y tres figuras entraron, un empresario tecnológico reconocido nacionalmente, un representante del Banco Interamericano de Desarrollo, y una exalumna del colegio convertida en filántropa educativa. El rostro del director Ramírez palideció visiblemente. Pero esto va más allá de dinero, prosiguió Aurora, proyectando nuevos datos en la pantalla. Mientras ustedes preparaban su auditoría sorpresa, yo he estado trabajando con la Secretaría de Educación Pública en un programa piloto de innovación educativa. San Ignacio no solo recibiría fondos privados, sino también apoyo gubernamental para convertirse en un modelo nacional de transformación educativa. La señorita Martínez dejó caer sus papeles, sus manos temblando visiblemente. El mundo está cambiando, director, intervino la subdirectora García, poniéndose de pie. Podemos cambiar con él o quedarnos atrás. Esto es un ultraje, exclamó Ramírez, golpeando la mesa con su puño. No puede venir después de 20 años a... ¿A qué, director?, lo interrumpió Aurora, su voz tranquila pero firme. ¿A ofrecer una oportunidad de crecimiento? ¿A proponer una evolución necesaria? ¿O acaso teme que admitir este cambio sea admitir que se equivocó hace 20 años? Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los inversores, desde su posición cerca de la puerta, observaban la escena con interés profesional. Propongo una votación, dijo la subdirectora García. Aquí y ahora. Transparente y definitiva. Las siguientes 2 horas fueron intensas. Cada miembro del consejo tuvo la oportunidad de expresar sus preocupaciones, hacer preguntas a los inversores, revisar los documentos. Aurora respondió cada consulta con paciencia y precisión, mientras la tarde avanzaba y las sombras se alargaban en la sala. Finalmente, llegó el momento de la votación. Uno por uno, los miembros del consejo emitieron sus votos. La tensión era palpable mientras la subdirectora García contaba los resultados. Con 12 votos a favor y 3 en contra, anunció, la propuesta de reforma y modernización del Colegio San Ignacio ha sido aprobada. El director Ramírez se levantó lentamente de su silla, su rostro una máscara de derrota y resignación. Sin decir palabra, extrajo un sobre de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Mi renuncia, dijo simplemente, y caminó hacia la puerta. La señorita Martínez lo observó partir, y por primera vez en 20 años, pareció ver algo más allá de sus propias certezas. Se volvió hacia Aurora, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Yo, quizás. Comenzó, pero las palabras parecían fallarle. Aurora se acercó a ella y, para sorpresa de todos, le tendió la mano. El futuro tiene espacio para todos, señorita Martínez. Incluso para aquellos que alguna vez temieron al cambio. Afuera, la tarde había dado paso al crepúsculo, y las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre el Colegio San Ignacio. Una nueva era estaba a punto de comenzar, y con ella, la promesa de un futuro donde cada estudiante tendría la oportunidad de brillar a su manera. Don Felipe,
quien había estado esperando fuera de la sala durante toda la reunión, sonrió al ver salir a Aurora. ¿Terminó la guerra, mi niña?, preguntó suavemente. No, don Felipe, respondió ella con una sonrisa cansada pero satisfecha. Apenas comienza la verdadera labor, construir el futuro. Un año había pasado desde aquella tarde decisiva en la sala de juntas. El Colegio San Ignacio, bajo el sol radiante de una mañana de septiembre, lucía irreconocible y, sin embargo, más fiel que nunca a su esencia. Los antiguos muros de cantera rosa seguían en pie, testigos silenciosos de la transformación que había ocurrido dentro de ellos. Aurora Vega, ahora directora del colegio, caminaba por los pasillos transformados con paso sereno pero decidido. Su oficina, la misma que una vez ocupó el director Ramírez, había sido rediseñada para reflejar la nueva filosofía del colegio: paredes de cristal que simbolizaban la transparencia, espacios abiertos que invitaban al diálogo, y tecnología de punta que convivía armoniosamente con los elementos históricos del edificio. Los laboratorios modernos zumbaban con la actividad de estudiantes entusiastas. En el antiguo salón de química, ahora un espacio multidisciplinario, un grupo de alumnos trabajaba en un proyecto de robótica mientras otros realizaban experimentos de biología molecular. Las paredes estaban cubiertas de pantallas interactivas, pero el viejo pizarrón de tiza se mantenía en un lugar de honor, como un puente entre el pasado y el presente. Directora Vega, llamó una voz juvenil. Era María Hernández, una estudiante de segundo año que le recordaba mucho a sí misma a esa edad. ¿Tiene un momento? Aurora sonrió, deteniéndose para escuchar. María, con ojos brillantes de emoción, comenzó a explicar su teoría sobre una nueva forma de abordar las ecuaciones diferenciales. Su entusiasmo era contagioso, y varios estudiantes se acercaron para escuchar. Excelente planteamiento, María, respondió Aurora. ¿Por qué no lo compartes en el seminario de matemáticas avanzadas de esta tarde? La niña asintió emocionada y corrió a preparar su presentación. Aurora la observó alejarse, recordando cómo, hace solo un año, una propuesta similar habría sido descartada por considerarse demasiado avanzada. En la sala de profesores, ahora un espacio luminoso y acogedor con áreas de colaboración y rincones de descanso, la señorita Martínez sorprendentemente había encontrado su lugar en este nuevo orden. Después de meses de resistencia inicial, había descubierto que sus conocimientos y experiencia eran invaluables cuando se combinaban con los nuevos métodos de enseñanza. «Sabe, directora», comentó la señorita Martínez mientras revisaban juntas un nuevo programa de mentoría. «Nunca pensé que diría esto, pero estos cambios han devuelto la vida al colegio». Aurora asintió, recordando las largas conversaciones que habían llevado a esta reconciliación. «A veces», respondió, «el mayor acto de respeto hacia la tradición es permitir que evolucione». Las aulas flexibles, con mobiliario modular y tecnología integrada, permitían diferentes configuraciones según las necesidades de cada clase. En una de ellas, el profesor Jiménez dirigía una sesión de aprendizaje colaborativo donde los estudiantes más avanzados ayudaban a sus compañeros, creando un ambiente de apoyo mutuo y crecimiento compartido. Don Felipe, que había insistido en mantener su trabajo a pesar de haber alcanzado la edad de jubilación, pulía con orgullo una nueva placa en la entrada del colegio: tradición e innovación, construyendo el futuro sin olvidar nuestras raíces. «¿Qué le parece, mi niña?», preguntó el anciano cuando Aurora se detuvo a su lado. «Es perfecto, don Felipe», respondió ella, pasando sus dedos sobre las letras grabadas. «Como tú siempre dijiste, las semillas más fuertes necesitan buena tierra para florecer». En su oficina, más tarde ese día, Aurora encontró una nota doblada sobre su escritorio. La caligrafía temblorosa de don Felipe era inconfundible: «Siempre supe que aquella niña prodigio volvería para cambiar el mundo». Mientras leía la nota, su mirada se desvió hacia la ventana. En el patio, bajo el viejo ahuehuete que había sido testigo de tantos cambios, un grupo de estudiantes participaba en una clase al aire libre. La subdirectora García, quien había sido fundamental en esta transformación, guiaba una discusión sobre ética y tecnología. El sonido de risas y debate académico llenaba el aire, mezclándose con el susurro de las hojas del ahuehuete.
Era una sinfonía que representaba perfectamente la nueva vida del Colegio San Ignacio, el respeto por la tradición armonizando con la energía de la innovación. En una vitrina cerca de su escritorio, Aurora guardaba dos objetos significativos, su antiguo carnet de estudiante y la carta de expulsión de hace 20 años. No como recordatorio de amargura, sino como testimonio de cómo las adversidades pueden transformarse en oportunidades de cambio positivo. La tarde comenzaba a caer sobre el colegio cuando Aurora finalmente se preparaba para retirarse. Antes de salir, se detuvo frente a un grupo de estudiantes que trabajaban entusiasmados en el nuevo laboratorio de innovación. ¿Necesitan ayuda?, preguntó, observando sus experimentos. Una niña, con el mismo brillo en los ojos que ella había tenido a esa edad, comenzó a explicar su teoría sobre una posible mejora en el sistema de energía solar que estaban desarrollando. Aurora escuchó atentamente, maravillada por la confianza con que la estudiante presentaba sus ideas innovadoras. Excelente pensamiento crítico, la felicitó. ¿Han considerado presentar esto en la Feria de Ciencias Nacional? Los rostros de los estudiantes se iluminaron ante la sugerencia. No había miedo a soñar en grande, no había límites autoimpuestos. Era exactamente lo que Aurora había imaginado, un lugar donde cada mente brillante tenía su espacio para brillar aún más. Mientras caminaba hacia su auto al final del día, Aurora se detuvo un momento en el patio. El sol poniente bañaba los edificios del colegio en tonos dorados, y el viejo ahuehuete proyectaba sombras largas sobre el empedrado. Bienvenida al futuro de la educación, susurró para sí misma, recordando aquella niña de 12 años que una vez había sido expulsada de estas mismas instalaciones. Donde cada mente brillante tiene su lugar para brillar. El círculo se había cerrado, pero un nuevo capítulo apenas comenzaba. El Colegio San Ignacio se había transformado en un faro de innovación educativa, un ejemplo de cómo la tradición y el progreso podían no solo coexistir, sino fortalecerse mutuamente. Y en algún lugar, Aurora estaba segura, su padre sonreía, orgulloso de ver cómo su pequeña Einstein había no solo encontrado su camino, sino que había abierto nuevos caminos para generaciones futuras.